Hola amigos, hoy hablaremos sobre los primeros parlamentos. El parlamento, en sentido amplio, es el órgano legislativo, representativo y colegiado de un Estado. En sentido estricto, el parlamento es la Cámara o Asamblea Legislativa propia del sistema parlamentario. En algunos casos también está integrado por monarcas o miembros vitalicios. Puede ser denominado también Congreso, Cortes, Asamblea, etc. El Parlamento puede tener una o dos cámaras. Los parlamentos unicamerales, por regla general, están integrados por representantes del pueblo, elegidos directa o indirectamente. Los parlamentos bicamerales suelen agregar a la Cámara de Representación del Pueblo una Cámara de Representación de entidades territoriales, provincias, comunidades, etc. Las facultades de los parlamentos dependen de la Constitución de cada Estado. En todos los casos ejercen el poder legislativo y la representación por excelencia de los diversos sectores que integran la sociedad. Entre los siglos XII y XIII se crearon los primeros parlamentos en los principales reinos europeos. Estas instituciones, que eran convocadas solo cuando el rey lo consideraba oportuno, estaban conformadas por los nobles y clérigos más importantes, así como por los representantes de las principales ciudades. Se encargaban de autorizar algunos impuestos y los gastos extraordinarios para sufragar las guerras. Antes de aprobar las peticiones del rey, los miembros del Parlamento le exponían sus peticiones y demandas. El nacimiento de los Estados Generales de Francia. Bajo el antiguo régimen en Francia, los parlamentos eran cortes superiores de justicia provinciales. Tenían también poderes administrativos y políticos limitados. No eran parlamentos propiamente dichos. El parlamento estamental de la monarquía francesa eran los Estados Generales, que eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos. El clero que conformaba el primer estado. La nobleza que constituía el segundo estado. Y los representantes de las ciudades que disponían de consistorio, es decir, el tercer estado. Fueron creados en 1302 por Felipe IV de Francia, el Hermoso, después de que el Papa Bonifacio VIII convocase al rey y al clero francés a un sínodo, encuentro religioso, a celebrar en Roma, el 1 de noviembre de 1302, para definir de manera definitiva la relación entre el poder temporal y la Iglesia, y también para juzgar al rey, bajo la acusación de abusos inauditos contra la Iglesia. El rey procedió a su vez a acusar de herejía al Papa, ante la reunión de los representantes del clero y de la nobleza, y por primera vez, de representantes de la ciudad de París, y constituyó el nacimiento de los Estados Generales de Francia, además de convocar a un concilio general para juzgar al Papa, así como prohibir al clero francés a asistir al sínodo convocado por Bonifacio VIII. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.